Bienvenidos a este primer webinar. Mi nombre es Carmen Terreros, dirijo la Galería de Arte que lleva mi nombre aquí en Zaragoza. Desde la dirección de la sala hemos pensado la necesidad de ofrecer unos contenidos referentes al arte que puedan ser de interés, pero no solo para clientes. Somos galería, vendemos arte, nos interesan las preocupaciones de los clientes, pero también para estudiosos, amantes del arte y también para el público en general, ¿por qué no? Se van a ofrecer unos temas monográficos desde la experiencia de personas cualificadas en dichos temas. No pretenden ser para nada excesivamente intensos ni perdernos en tecnicismos. Ofrecer contenido útil, pero siempre con rigor. El tema que vamos a proponer como este primer webinar versa sobre algo que creo que es bastante interesante. Cómo conservar las obras de arte que tenemos en casa. ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? La galería vende arte, pero no es un comercio per se. Tenemos obras de arte, sabemos lo que tenemos entre manos y nos gustaría transmitir eso también a los clientes y a cualquier persona que tenga una pieza en su casa. Para ello, hoy va a estar con nosotros Natalia Martín Molina. Natalia es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Conservación y Restauración. Ha cursado un máster en Conservación del Patrimonio Cultural en la Universidad Complutense y actualmente sigue con su vasta formación y se encuentra realizando un grado en Historia del Arte. Natalia, buenos días. Buenos días. Y bueno, muchísimas gracias. Lo primero quería agradecerte a ti, Carmen, y a la Galería que contéis conmigo para este proyecto tan bonito que vas a poner en marcha. Pues muchísimas gracias por acudir a nuestra convocatoria. Vamos a entrar de lleno en el tema que nos va a llevar este webinar. ¿Cómo debemos conservar las piezas que tenemos en casa? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? ¿Qué pasa con el arte contemporáneo? Todos sabemos que las antiguas piezas, las piezas medievales, se restauran. Pero ¿qué pasa con las piezas nuevas? ¿Qué pasa con el arte contemporáneo? ¿También es susceptible de ser restaurado, conservado? Muy bien, pues sí, me parece una pregunta bastante interesante. Yo creo que antes de meternos ahí de lleno hay que entender un poco el concepto de cómo evoluciona la disciplina de la conservación y la restauración, ¿no? Digamos que todos tenemos así en mente al restaurador que está en su taller, silencioso, con una obra antigua que probablemente tenga rotos, tenga una capa pictórica pues muy oscurecida, ¿no? Y está ahí pues trabajando tranquilamente. Esto es una rama, o sea, es una parte de la restauración, efectivamente, pero digamos que desde los años 70, 80 se vio la necesidad un poco de ampliar este enfoque, ¿no? De dar pues eso, un enfoque un poco más global y no atender a las obras únicamente en el momento en que están completamente alteradas, ¿no? Y hay que intervenir para evitar pues, su caída y su destrucción, digamos, ¿no? Sino entender que la conservación es un proceso que comienza desde el momento en que la obra sale de las manos del artista, ¿no? Las obras deben ser intervenidas directo o indirectamente, o sea, la conservación no habla simplemente de tocar la obra, sino de establecer, pues digamos, el mejor ambiente posible para tratar de ampliar la vida de esa obra, digamos, ¿no? O sea, igual que nos pasa un poco a nosotros, también pasa en la salud, ¿no? En el concepto, o sea, entendemos que para vivir más y para tener una mejor vida, pues tenemos que seguir una actividad, o sea, una nutrición buena, tenemos que hacer cierto ejercicio, ¿no? Digamos, tenemos que cuidarnos, aunque no estemos enfermos, aunque estemos sanos, pero ese es un buen momento para incidir en la conservación. Pues lo mismo pasa con las obras, ¿no? O sea, una obra de arte... Dime. ¿Podríamos hablar entonces de una conservación preventiva? Eso es, la conservación incluye la conservación preventiva y la restauración como parte de, digamos, de la misma disciplina. Entonces, esas obras de arte contemporáneo, que además, por sus características que ahora iremos viendo, pueden ser un poco más vulnerables que obras más antiguas, curiosamente, ¿no? Ahora desarrollaremos por qué, requieren ese cuidado desde el primer momento, que ya puede ser en el establecimiento de las, pues eso, de las condiciones ambientales, en un cuidado, en una revisión periódica, ¿no? Porque a veces colgamos una obra y ya no o la almacenamos y no la volvemos a ver, ¿no? Digamos que requiere ese cuidado continuo y por eso el arte contemporáneo no está exento, ¿no? de todos esos cuidados Bueno, que pues, necesitamos. dicho eso y centrando completamente el tema, yo creo que sería muy bueno, si te parece,
empezar a hablar por las técnicas pictóricas, o sea, el temple, el óleo, las distintas técnicas que antaño se desarrollaban y que siguen vigentes, han hecho que las pinturas, según la conservación, perduren. Pero ahora ocurre una cosa que hay que tener en cuenta. Los materiales pictóricos que se han introducido en la actualidad, materiales orgánicos en muchas ocasiones, los café, arena, elementos botánicos, etcétera, todos esos elementos son susceptibles de degradación. Coméntanos cómo podríamos hacer para que esa conservación preventiva a la que has hecho referencia en casa, a título particular, de cualquiera que tenga algo, pueda realizar algún tipo de cuidado, de tutela. Vale. Bueno, podemos, si queremos así de inicio, establecer cuáles son los factores de alteración. Digamos que tenemos por un lado los factores extrínsecos, que son los que vienen, digamos, de fuera, que esos los vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Que son aquellos que tienen que ver con las condiciones de humedad y temperatura, digamos, los contaminantes, los factores biológicos, ¿no? Los movimientos y los accidentes que puedan sufrir. Y luego están los factores intrínsecos, o sea, los que dependen de los materiales constitutivos de las obras, digamos, ¿no? Con lo cual, ahí encontramos una amplia variedad. Si nos centramos más o menos en pintura, aunque bueno, podemos hablar también de arte gráfico, digamos que podemos establecer una especie de pirámide de durabilidad de esos materiales, ¿no? Un poco para que tengamos en la cabeza cuáles son esas técnicas que son más perdurables y cuáles aquellas que son más sensibles, más vulnerables, ¿no? Digamos que dentro de las técnicas pictóricas, el óleo, digamos que ha sido probado durante un mayor número de tiempo, ¿no? Por así decir. O sea, tenemos obras en óleo del siglo XV, del siglo XVI y a día de hoy podemos considerar, o sea, que están en buen estado de conservación, digamos, ¿no? Entonces, el óleo tiene unas características que de alguna manera permiten proteger el pigmento, aunque sufre degradación, porque el óleo desde el momento en que es aplicado, ese aceite de linaza se va degradando y se va oxidando, pero es un periodo, digamos, lo hace a lo largo de un periodo bastante largo, ¿no? Luego hay un momento en el que estas pinturas al óleo que estaban realizadas con los materiales mejores, digamos, eran materiales realizados en los talleres de los pintores, ¿no? Estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. Son materiales muy seleccionados y muy, digamos, pues eso, de muy alta calidad. Hay un momento cuando entramos en la industrialización, en el XIX, que esto cambia un poco. Por eso decimos que las pinturas del XIX son más sensibles y más vulnerables, porque entran en juego una serie de materiales nuevos, aparecen, digamos, los pigmentos, o sea, los tubos de óleo, en los que los fabricantes pues ya empiezan a meter aditivos, una serie de complementos que en un primer momento no están muy ajustados y por eso la obra de ese periodo a veces sufre de estos problemas internos, ¿no? Y luego ya vendría la introducción de todos los materiales sintéticos, que eso ya entra en el siglo XX, y tenemos esa misma problemática. Son materiales que en principio tienen buenas características en el momento de su aplicación, pero no tenemos el tiempo suficiente para saber su perdurabilidad. Entonces, son materiales que pueden ser más sensibles o que tenemos que mirar, digamos, con cierto cuidado por eso, ¿no? Porque también según el fabricante hay muchas veces que no sabemos la composición exacta de los mismos o los aditivos que le han podido meter, plastificantes, tal. En fin, son materiales problemáticos. Y luego ya llegamos a los que son mucho más problemáticos, que son aquellos materiales orgánicos que no están pensados en principio para la creación de arte, ¿no? Que son materiales cotidianos, pues ya lo hablabas tú, ¿no? Café, chocolate, incluso productos corporales como la sangre y tal. Yo ahí definiría dos grupos diferentes. Uno, el formado por artistas que usan estos materiales de manera un poco inconsciente porque les gusta plásticamente, por cualquier razón, pero que los usan con una idea de que perduren, o sea, bueno, les da igual, digamos, o sea, no, digamos que no existe un concepto de lo efímero, ¿no? Y aquellas obras que sí lo tienen, o sea, obras creadas por un artista que conscientemente usa esos materiales sabiendo que son poco duraderos y que van a perecer y puede querer que realmente perezcan o se desentiende, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos en esa problemática. Entonces, a esto se han dado soluciones muy diferentes. Una cosa buena que tiene esta situación, que puede ser que esos autores estén vivos
y en el momento en que los autores estén vivos siempre se puede consultar con ellos, ¿no? Esta situación. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de una obra que compró el Museo de Filadelfia de un artista que se llama Zoe Leonard. Eran unas cáscaras de frutas vaciada del contenido y solo la cáscara y cosidas. Esta era una obra para ella que representaba un poco la vida efímera, se la dedica a un amigo suyo que se acaba de morir. Y entonces su concepción de esta obra es que pereciera, o sea, que realmente acabara desapareciendo como desapareció la vida de su amigo, ¿no? Pero claro, esto entra en conflicto con el Museo de Filadelfia que ha adquirido esta obra, ¿no? Entonces, la solución intermedia, digamos, a la que llegaron es que ella permitió que se consolidaran, digamos, que se fijaran con una resina 25 de estas piezas y que el resto, desapareciera. Bueno, pues puede ser una solución intermedia, digamos, ¿no? Hay que entender que muchas veces cuando se realizan obras, por un lado está el artista, que es lo que has comentado perfectamente, que es el que crea y a veces con algún conocimiento de que perdure o no, o con una sensibilidad de que eso vaya para un futuro, pero también hay que darse cuenta que en el momento que se mete en el circuito del arte, el comprador, como has comentado, o la persona, el público que va a una feria o a una galería, tiene que tener ciertas garantías de que esa inversión, esa pieza que ha comprado para deleite, va a tener una perdurabilidad en el tiempo. Ahí sí que hay una buena rivalidad entre, bueno, también conceptual quizá, del arte. También. Luego está el caso, por ejemplo, de Mark Quinn, que vendió una obra a la National Portrait Gallery de Londres, que está hecha completamente de sangre. Y es un retrato suyo, en pequeño, hecha con su propia sangre, él se saca sangre y tal. ¿Qué pasa? Esta obra se puede conservar en ese museo porque tiene una vitrina refrigerada en constante funcionamiento, digamos, que permite esa durabilidad de esa obra en ese lugar. Eso es casi inviable en el comercio privado, ¿no? Porque... Impresión tener que llegar a eso para tener una obra de arte en casa, pero es completamente respetable. ¿Te parece hablar en este tipo de pintura o de obras que no tienen por qué ser simplemente pictóricas, pueden ser pues también algún tipo de composición escultórica, en fin? ¿Qué podemos hacer si tienes una pieza que está realizada con materia orgánica, llegas, la compras, la adquieres, llegas a casa y la quieres colocar en un lugar determinado? ¿Qué tipo de conservación preventiva podemos tener, que es a lo que estábamos haciendo referencia, para que no llegue a una degradación esa pieza realizada con materia orgánica? Vale. Es difícil establecer parámetros, digamos, únicos, porque claro, las obras ya de por sí son materiales heterogéneos, o sea, ya son, digamos, complejos heterogéneos, ¿no? De materiales diferentes, y cada uno requiere, digamos, tendría sus parámetros ideales, ¿no? Pero hablando de obras que sean, bueno, lo primero, yo recomendaría documentar esa obra. Yo sé que esto a veces desde el mundo privado es un poco, bueno, da un poco más de pereza o lo que sea, pero creo que es importante, aunque sea simplemente en un Word, ¿sabes? Tener un pequeño registro en el que puedas, por ejemplo, poner una fotografía o fotografías de algún detalle. Eso que nos va a ayudar a ver la evolución de la obra. Hay veces que la obra evoluciona tan lentamente que uno no se da cuenta si está craquelándose en algún lugar o tal, y eso con registros visuales, perdón, bueno, pues nos ayuda a eso. Es verdad, o sea, entendiendo, digamos, todos los factores que pueden generar alteraciones, para una obra con este tipo de materiales yo recomendaría siempre lugares con una humedad relativamente baja y asimismo con una temperatura. O sea, lo que pasa es que es difícil crear este tipo de condiciones porque hay lugares donde es imposible. Entonces, hombre, si el caso es muy extremo, yo en este caso sí que aconsejaría hablar con un profesional para ver si de alguna manera pues, se puede hacer una cierta consolidación de esa obra, no sé si hablando con el artista si se pudiera en ese momento, o estableciendo un protocolo para evitar, de desinfección, digamos, para evitar la formación pues eso, de colonias de insectos o de microorganismos, ¿no? En este sentido, Natalia, ¿se podría contemplar, por ejemplo, si fuera una obra, vamos a rizar el rizo y hacerlo muy complicado, sobre papel, con materia orgánica, etcétera? El hecho de poner algún tipo de barrera de cristal o en una escultura una urna
que eso es más, yo creo que es más accesible, que tampoco es una cosa excesivamente complicada. ¿Sería una buena opción para intentar evitar que se degradara? Sí y no, vamos a ver. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un lugar de sierra muy húmeda, no lo sé, algún lugar donde realmente la humedad relativa sea muy alta y sea difícil bajarla. Me parecen interesantes digamos, las barreras, es decir, pues eso, una vitrina que pueda, digamos, frenar un poco esa humedad. ¿Qué pasa? Con las vitrinas hay que tener un poco de cuidado porque se puede crear condensación. Y se puede crear cuando existe humedad y existe cierta calidez y no hay ventilación, la proliferación de microorganismos puede ser muy alta. Entonces hay que tener mucho cuidado con las vitrinas. O sea, entiendo que por un lado puede paliar eso, digamos, puede amortiguar un poco esa humedad exterior, pero si se hace, que tenga revisión y que tenga ventilación. Con conocimiento de causa, es decir, es como todo, es dejarse asesorar también, o sea, hay veces que se gasta un dinero y a veces un dinero importante, perdón, en una pieza, pero luego no percatas que eso que te ha costado y que te va a rentar para hacerte la vida más bonita, o sea, ya no económicamente, si quieres que se mantenga, pues a lo mejor hay que gastar también un poco en este tipo de elementos. Esa pequeña inversión inicial yo creo que es importante, porque al final, bueno, pues eso lo que tú quieres es alargar la vida de esa obra, ¿no? Igual esa pequeña inversión que tú has hecho en un inicio, a lo largo de 20 años se ha diluido, digamos, ¿no? O sea, y te ha merecido la pena porque luego vas a evitarte tratamientos de restauración a posteriori, ¿no? Se amortiza. Se amortiza, efectivamente es la palabra. Natalia, una pregunta, ya que empezamos a hablar también de algunos temas que puedan ir relacionados con lo que estábamos comentando, ¿qué te parece si nos comentas, nos haces alguna recomendación sobre la iluminación, los focos de calor, las calefacciones, aires acondicionados? Seguimos insistiendo hasta la saciedad, no estamos hablando de museos, no estamos hablando de unas salas especializadas en ofrecer obra de arte, estamos hablando de las casas. Entonces, todos vivimos con algunas comodidades, como puedan ser estas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debemos, qué no debemos hacer? Pues mira, yo creo que es interesante 2 pinceladas antes de cómo funciona un poco esto de la iluminación, ¿no? Para que yo creo que así se entienda un poco mejor. Digamos que la luz visible forma parte de un espectro electromagnético que es continuo, ¿no? Que atraviesa el espacio con ondas. Esas ondas de esa energía pueden ser más grandes o pueden ser más pequeñas. Hay un momento en que son muy pequeñas, digamos, se miden nanómetros, ¿no? De los 700 a los 400 nanómetros es la luz que vemos, ¿vale? Es esa luz que vemos. Hacia arriba, digamos, hacia ondas más grandes, reciben otros nombres y ya no somos capaces de verla, pero justo, digamos que pegado al rango que podemos ver, las ondas que son un poco más largas son las que llamamos infrarrojos. Y justo pegadas a las que vemos, pero hacia abajo, digamos, hacia ondas más pequeñas, son las ultravioletas. Luego ya estarían los rayos X y los rayos gamma, digamos, ¿no? Entonces, es importante entender esto, o sea, que es un espectro continuo, para que entendamos que la iluminación, digamos, cuando tenemos una bombilla, por ejemplo, una bombilla incandescente, que ya, bueno, ya prácticamente están en desuso, claro, esas bombillas no emiten únicamente el espectro de luz visible, emiten un espectro un poquito más amplio. ¿Qué ocurre? Que todo aquel espectro de la parte infrarroja es un espectro calorífico, digamos, es lo que percibimos a modo de calor, ¿no? Que era muy típico, ¿no? En estas bombillas que tú acercabas la mano y emitían calor. Y en cambio hacia el otro lado, digamos, hacia el espectro ultravioleta, eso no emite calor, no es energía calorífica, pero sí que es más energética, digamos, es capaz de incidir en los materiales y de provocar reacciones o de catalizar reacciones, ¿no? De acelerarlas. Entonces, cuando nos planteamos qué tipo de iluminación queremos para nuestras obras, bueno, para nuestras casas y para nuestras obras, digamos que lo que tenemos que tender es a aquella iluminación que nos elimine todo el espectro infrarrojo y todo el espectro ultravioleta, por razones obvias. Uno, porque es más eficiente, porque si tú esa electricidad que le está llegando la transforma en calor y no en luz visible, estás perdiendo energía por ese lado, ¿no? Y dos, porque tanto el calor
por un lado, de los infrarrojos, como la energía de los ultravioletas son malos, son dañinos para las obras de arte por diferentes causas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas mejores lámparas de iluminación, digamos, que restringen ese rango? Son la iluminación LED, que llamamos, ¿no? Por eso hay como tanta obsesión por la iluminación LED. Las antiguas incandescentes, las halógenas, emiten mucho calor. Y las fluorescentes, por otro lado, que además son un poco más tóxicas porque tienen, bueno, pues tienen gases como el de mercurio y tal, tienen también ultravioleta. Entonces, digamos que este enfoque mundial que hay hacia la luz LED, digamos, tiene su sentido. Son más eficientes, te eliminan, digamos, todos esos espectros que son más dañinos. Es verdad que antes eran más caras, ahora han bajado mucho el precio. También hay que tener cuidado porque no todas tienen la misma calidad. Bueno, tampoco hay que irse a las más baratas, ¿no? Es el típico ejemplo de una pequeña inversión que te ayuda pues eso, a mantener tu obra mejor. Si nos paramos a ver los parámetros de museo, es prácticamente imposible llegar a ellos, porque ¿qué te dicen los museos? Que las pinturas las tienes que iluminar como máximo entre 150 y 200 luxes. El lux es la cantidad de luz que te llega al objeto. Y que el arte gráfico, el arte sobre papel, tienes que estar como máximo iluminado a 50 luxes. Eso es poquísimo. Eso en los museos se puede conseguir porque se crean habitaciones oscuras, ¿no? Con una iluminación muy enfocada y difusa y tal. En las casas es muy difícil. Entonces, bueno, tenemos que ir a soluciones diferentes, yo creo. Un intermedio, intentar baremo, vale. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser una de esas soluciones? Bueno, existen varias, ¿no? Pero una posible solución es una rotación de obra. Esto a veces no es fácil, pero bueno, mucha gente tiene grabados y sigue coleccionando y no los puede tener todos expuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues en lugar de mantener un mismo grabado durante años en una pared que está iluminado con una luz excesiva y tal, ¿qué va a provocar esa luz? Pues por un lado, el desvanecimiento poco a poco de los colores, aumenta la oxidación de las fibras del papel, con lo cual, si esas fibras además en su composición tienen algún tipo de adhesivos o componentes ácidos, se va a ir tornando un poco tostado, un poco amarillenta. Bueno, esos son los problemas, ¿no? Digamos, con los que va a contar. Es una buena solución plantear que las obras vayan rotando y también para ir disfrutándolas, pero eso que hemos hablado, la conservación preventiva, es muy buena idea. Efectivamente. Otra opción que también me parece necesaria es acristalarlas, ¿no? Digamos, ponerles un cristal que vaya con filtro. Esto es otra de lo que hemos hablado antes, de una pequeña inversión. Es verdad que los cristales con filtro son más caros que en un cristal normal. Podemos hablar de cristal o de metacrilato, cada uno para cosas diferentes, ¿no? Pero estos cristales que, bueno, reciben el nombre de Optium o bueno, tienen diferentes nombres, son interesantes por eso, porque te están filtrando la luz, sea cual sea la luz que llegue, ya sea de la luz solar, la luz artificial, y entonces eso, así es como están enmarcadas las obras de todos los museos. Eso te evita pues todos esos rayos que te van a degradar los colores al final. Con lo cual... recomendaciones para radiadores, ventanales grandes, donde la luz entra a raudales y cómo tenemos que intentar evitar colocar las piezas, sobre todo según qué piezas. Es verdad, habría que intentar evitar a toda costa la luz directa, la luz solar directa sobre las obras. Eso, en primer lugar, el sol tiene tanto la potencia calorífica como la energética más que las lámparas, con lo cual la capacidad de degradación de los pigmentos de la luz directa del sol es tremenda. De hecho, yo lo veo muchas veces cuando desenmarcamos obras, aquella parte que quedaba debajo del galce del marco tiene el color original mucho más intenso que el resto de la pintura y eso es algo absolutamente irreversible. O sea, contra eso no se puede hacer nada. No hay restauración posible. No. No hay restauración posible. Ya está degradado y ha llegado a ese punto que ya no tiene vuelta atrás. Claro, entonces, por supuesto, evitar, hay veces que no se puede, yo lo entiendo. Existen filtros para ventanas. Esa sería otra opción, poner unos filtros para las ventanas. Eso ya sería una inversión un poquito más grande. Por supuesto, evitar las luces muy directas. Estos típicos marquitos que tienen la luz enfocando directamente a la obra,
yo trataría de evitarlo porque es mejor que las obras se iluminen con luz indirecta, que además evita crear brillos también y que a veces no te impiden, sobre todo si tienen cristal, a veces no puedes ver bien la obra, ¿no? Y luego ya lo de las chimeneas y tal, ya no es tanto por cuestión de la luz, sino por cuestión del calor y de la humedad, ¿no? Siempre evitar poner obras encima de radiadores, por ejemplo, encima de la chimenea, con un aire acondicionado que ¿no? Digamos, que les enfoque directamente. O sea, hay que tener cierta, bueno, a veces es pensar un poquito, ¿no? Pararse a pensar un poco. Eso es. Una cosa, Natalia, hemos hablado de lo que era la iluminación, que es muy importante. Vamos a seguir con los factores ambientales de una casa, por ejemplo, la temperatura y la humedad de los hogares. Háblanos de la temperatura. En verano hace mucho calor, en invierno hace mucho frío, aunque tenemos calefacciones y aires acondicionados, puede haber muchas oscilaciones. De qué nos tenemos que cuidar para que esas piezas no tengan pues, unos efectos que no quisiéramos. Y la humedad. Te lanzo varias preguntas. Y la humedad, sobre todo también porque es algo que a lo mejor no tenemos tan en cuenta como la luz o la temperatura, pero puede ser igual de dañino o incluso más. Cuéntanos. Efectivamente. Pues mira, te los voy a contestar a la vez, porque al final son factores que están muy unidos y unos se complementan o exacerban entre ellos, ¿no? Digamos. Es verdad que nos pasa siempre que tendemos a mirar los parámetros que nos recomiendan como el Instituto de Conservación Canadiense, ¿no? Donde Michalski ha estado haciendo esos estudios tan interesantes durante todos estos años. Y todos esos estudios se encaminan a establecer unos parámetros que prácticamente son solo conseguibles por los grandes museos, digamos. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de climatización completo, ¿no? Digamos, un ejemplo perfecto para esto es el Museo del Prado. El Museo del Prado es espectacular ver los registros de su temperatura y su humedad porque son absolutamente estables a lo largo del año, ¿no? Da igual que fuera a 38 grados en julio o pues estas pasadas navidades con nieve a menos lo que sea, los registros allí son clavados. Claro, ellos tienen un sistema de climatización completo que además te filtra el aire, maravilloso. No podemos pretender eso. Nos bajamos. Entonces, digamos, pero digo simplemente cuáles serían para Michalski en general los parámetros, digamos, ideales para que la gente se haga una idea, ¿no? Sería más o menos entre 18 y 21 grados de temperatura y entre 40 y 55% de humedad relativa, ¿vale? Eso es unos parámetros de media, digamos, ¿no? Que serían los ideales. ¿Qué pasa? En una casa, en un hogar, hay que tener una temperatura que sea también agradable para que sea confortable para vivir, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante centrarse sobre todo en que haya poca oscilación, en que haya poca fluctuación de la temperatura. O sea, las obras tienen muchísima capacidad de adaptación. Estoy hablando de obras de componentes orgánicos, efectivamente no de piedra, ¿no? o de esculturas de metal o lo que sea. Estoy hablando de madera, de componentes celulósicos, digamos, y pues eso, tela, papel. Tienen una gran capacidad de adaptación. O sea, entonces, les es más fácil adaptarse a unos climas que sean un poquito más extremos mientras se mantengan. Pensad en todas esas obras que han estado en monasterios, en conventos, en mitad del campo, alguno de ellos, por supuesto, sin ningún tipo de climatización, expuestos a lluvias, expuestos pues eso, a unas humedades muy altas en muchos casos, o a mucho calor, depende del lugar. Y esas obras se han mantenido bien, porque esas condiciones se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre en nuestras casas? Que están climatizadas, pero para nosotros, digamos, ¿no? En invierno pongo la calefacción, en verano pongo el aire acondicionado. Eso lo que hace es que fluctúe mucho, tanto la humedad como la temperatura, que en muchos casos van unidas, ¿no? Entonces, es más dañino para una obra esa fluctuación muy fuerte que el hecho de mantener unas condiciones más extremas, ¿no? Entonces, dicho esto, por ejemplo, para la humedad, lugares que uno debería poder tratar de evitar, por ejemplo, ¿no? Dinos.
Bueno, no lo sé, se me imagino. Paredes exteriores, paredes que dan al exterior, quiero decir, siempre tienen más humedad, más aún si dan al norte, por ejemplo, que a veces uno incluso pone la mano y si no está perfectamente aislada la casa se nota una cierta, a veces incluso un poquito de condensación, ¿no? Evitar los sótanos, tratar de evitar, quiero decir, bueno, hay momentos en los que no se puede, ¿no? Pero siempre en los sótanos encontramos más humedad, por capilaridad el agua subterránea sube, ¿no? Y es más fácil que tal. Evitar, por ejemplo, las puertas, las entradas, digamos, ¿no? Esos halls cuando dan desde la calle, ¿no? Que uno abre la puerta y entra la humedad si está habiendo una tormenta o entra tal, pues tratar de evitar, por lo menos las obras más vulnerables, tratar de no ponerlas ahí, ¿no? Al final la casa funciona un poco como pues eso, va como haciendo, ¿cómo se dice esta palabra? Como evitando o poniendo barreras, ¿no? A todas estas condiciones que vienen de la calle, que suelen ser más extremas. Entonces, bueno, pues siempre en habitaciones interiores evitar el baño, evitar la cocina, ¿no? Lugares donde se generan gases de aceite o mucho vapor si hay una ducha. Bueno, eso entra dentro de, digamos, de las cuestiones lógicas, pero que a veces hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Oye, y una cosa, Natalia, ha llegado el caso que imagínate, yo tengo una casa en la sierra y tengo una zona muy húmeda y bueno, pues mi casa es pues yo qué sé, como una bodeguilla, por decir así, y quiero tener ahí una pieza. ¿Hay algún aparato, algún artilugio? Cuéntanos algo que sea relativamente económico y que pueda pues poder, no sé, neutralizar esos efectos dañinos para la obra. Claro. Bueno, podemos encontrar algún sistema. Es verdad que en el momento en que pones un sistema, recomiendo que haya cierta vigilancia. O sea, que uno si pone, yo qué sé, por ejemplo, en un lugar muy seco, pero que de repente en verano es especialmente más seco, pues siempre se pueden poner humidificadores del ambiente, por ejemplo, ¿no? Pero no sirve poner un humidificador y olvidarte e irte, ¿no? Digamos que hay que mantener cierto control, ¿no? Digamos. En el caso contrario, en el caso de lugares muy, muy húmedos, existen, se puede, lo que hablábamos antes, ¿no? Según las condiciones, poner vitrinas y dentro de esas vitrinas existen unas sales que son sales gel de sílice preacondicionado que tú puedes poner para que mantenga el ambiente a determinada humedad, por ejemplo, ¿sabes? Pero tú no puedes poner estas sales, irte y dejarlas, digamos que requiere cierto seguimiento, ¿no? En algún momento. Entonces, bueno, importante eso, en el momento que hay vitrinas, que haya control y cierta ventilación y limpieza del polvo, evitar acumulaciones de polvo que puedan atraer a microorganismos. Eso, un control, digamos. No diario, efectivamente, pero bueno. No, pero darnos cuenta de que ahí hay un posible problema y bueno, estamos poniendo medidas para solventar que hay que ir controlando. Sí. Por ejemplo, existe la posibilidad de comprar un termohigrómetro. Es un aparato relativamente barato, bueno, los hay de muchos precios, pero bueno, te puedes encontrar uno barato para testar cómo es el ambiente de tu casa antes de comprar la obra, por ejemplo, o en el momento, pues eso, si quieres establecer y sorprende la fluctuación que da. Yo cuando los empecé a usar, incluso en un mismo día puede haber fluctuaciones. Se entiende que dentro de 5 grados esa fluctuación no es problemática, ¿no? Igual que puede subir 10%, bajar 10% de humedad relativa. En esos parámetros nos movemos bien. El problema es si la oscilación es más grande. Bueno, pues yo creo que ha quedado súper claras todas las recomendaciones, toda la información que nos has podido dar sobre estos temas. Hay un último punto, bueno, que me gustaría que tratáramos porque creo que también es importante. El almacenaje o el almacenamiento de las obras de arte. Hemos hablado pues, de que compramos una pieza, de que te la llevas a casa, estás pensando dónde la puedes ir colocando, lo que tienes, los factores que puedes tener en cuenta para que no se degraden, pero si no tienes, llega el caso que no tienes espacio o que de momento no tienes intención de colocarla, ¿qué tenemos que tener en cuenta para almacenar una obra de arte que bueno, pues, también es susceptible de poderse degradar? Sí, pues fíjate que aquí es donde más problemas me he encontrado, porque es verdad que las obras que tenemos a la vista, digamos que tendemos a cuidarlas más, ¿no? El problema viene a veces precisamente en esas obras almacenadas que a veces nos olvidamos, ¿no? Y cosas importantes, pues por ejemplo,
Esas obras que se quedan a pie de suelo hay que andar con mucho cuidado, porque la humedad, todas las humedades que suben por capilaridad, es mucho más probable que o pequeñas inundaciones que pueda haber en la casa, las obras deberían estar. Si son pictóricas, por ejemplo, claro, hay que tener espacio, todo depende del espacio que tenga cada casa y tal, pero incluso en un pequeño espacio, en un espacio estrechito, se puede hacer una especie de peine, digamos, que sería una especie de armario compartimentado con maderas, sencillo, barato de hacer, donde uno pueda introducir esas pinturas con su marco, digamos, en vertical, ¿no? Para que no estén unas apoyadas sobre las otras y en el suelo, ¿no? Que eso sí que me lo he encontrado algunas veces. Tratar de elevar un poquito del suelo y poner en vertical, con separación entre ellas, lo mejor. Si no se puede hacer un armario entero, por lo menos poner un cartón, digamos, entre una y otra para que el marco de una no pueda incidir en la tela de la siguiente, por ejemplo, ¿no? En el caso del arte gráfico, es más fácil a veces, ¿no? Porque eso puede ser en planeras y tal, cosas importantes, por ejemplo. No tratar de que sean los digamos, el guardar las obras de manera individual, ¿no? O sea, que cada uno de esos grabados, por ejemplo, fotografías, tenga su paquete individual para que no haya contaminación de una obra a la siguiente, por ejemplo, ¿no? Si las apilamos, pues que no sean grandes pilas que estén, digamos, chafando. Si tienes que poner varias, pues entonces puedes plantearte el hacerte una especie de cajón, como diría, con pisos muy finitos, ¿no? Digamos, como una especie de planera, Sí. para que digamos, las de arriba no estén aprisionando las de abajo, sobre todo si son grabados, que puedes destrozar digamos, la huella, ¿no? del grabado. Cosas importantes, no usar cintas adhesivas, que con el tiempo se degradan fatal, el adhesivo se vuelve amarillo, acidifica el papel, es horrible. No usar grapas tampoco, porque la oxidación al final se acaba traspasando el papel. Siempre intentemos, eso es otra de las pequeñas inversiones. Si vamos a almacenar material gráfico, por ejemplo, siempre usar lo que se llama material de calidad archivo. Uno puede ir así a una tienda especializada en Bellas Artes y pedir ¿qué tienen de característico estos materiales? Que están libres de ácidos, ¿no? Tienen un pH neutro, con lo cual eso a simple vista no se ve, eso te tienen que decir que es así, porque tú a simple vista un material que no sea de archivo puede estar perfectamente blanco, digamos, ¿no? Pero con el tiempo esos pequeños componentes que tienen, pues de adhesivos, de lo que sea, se van acidificando y son capaces de manchar el papel, de trasladar esa oxidación a tu obra de arte, ¿no? Entonces, siempre que se puedan, materiales que sean químicamente estables, ¿no? Y es lo que decía antes, la revisión, la ventilación. Es importante que no haya, o sea, en el momento en que se cierran los espacios, hay una ligera humedad y hay un poquito de calor, es un caldo de cultivo perfecto, nunca mejor dicho, para la proliferación de microorganismos, de pequeños insectos, incluso en una casa de campo puede haber incluso pequeños roedores, ¿no? Que, o sea, al final eso es material que es degradable y que es alimento, digamos, ¿no? Entonces, esa pequeña revisión, eliminación del polvo, el polvo siempre atrae la humedad y la humedad atrae el resto de factores, ¿no? de degradación. Entonces, bueno, hay que tener me acordaba ayer pensando en esto, como ¿os acordáis que hubo una especie de huracán, Sandy le llamaban en Nueva York? Bueno, pues este huracán Sandy que, digamos, arrasó parte de la ciudad, inundó tanto el metro como muchos de los, digamos, de los almacenes que había en todo Manhattan, y parte de ellos eran los almacenes de las galerías de Chelsea. O sea, muchas galerías de Chelsea sufrieron precisamente por tener las obras almacenadas en almacenes bajo el suelo, daños valorados en muchísimos miles de dólares por culpa de aquel incidente que fue casual, pero bueno, esa fue la... Nunca piensas que puede llegar a pasar hasta que pasa. Y pasa. Entonces, bueno, tener ese cuidado, ¿no? Esa revisión de vez en cuando porque si uno coge un ataque de microorganismos a tiempo, eso se puede quitar y no va a provocar ningún problema. El problema es cuando uno ya lo ve y está la hoja carcomida, está ¿no? Que digamos que ya has perdido materia y eso ya es irreversible. Bueno, pues yo creo que ya para finalizar este primer webinar nos quedaría tratar lo que es la movilidad de las obras de arte. Es decir, hasta ahora hemos visto todos los factores que puedan surgir en el entorno del hogar.
Pero ¿qué ocurre cuando quiero una pieza transportarla o trasladarla a una segunda residencia, o que voy a un lugar de veraneo, compro una pieza, me la quiero llevar, coche cargado de bolsas, maletas, qué tengo que hacer, qué no, o incluso te vas a una feria y compras una pieza, has hecho una inversión importante y pretendes el ahorro, pues no acudiendo a lo mejor a la movilidad de esa pieza a través de lo que pueda ser pues expertos en el movimiento y manipulación. Claro. ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto? Este es un punto muy importante porque la mayor parte de los accidentes ocurren justo durante la manipulación en transporte. Es decir, cuando una obra está colgada y en principio está estable, puede tener un ambiente que no sea el idóneo, pero digamos que esa degradación es más lenta, ¿no? Ocurre durante un tiempo más lento. Pero en el momento de la manipulación es cuando ocurren, o sea, los verdaderos accidentes, ¿no? Una rotura de lienzo, pues eso. Se le da un golpe a un marco y se descascarilla, en fin, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, la primera regla que yo aprendí hace muchos años es que uno siempre que va a manipular una obra, ya sea para llevarla, transportarla fuera o para moverla dentro de casa, para cualquier cosa, es que tiene que estar planificada ese movimiento. Y hay que hacer el número menor de movimientos posible. Es decir, si yo quiero descolgar el cuadro porque quiero ver la parte de atrás, por lo que sea, yo primero me pongo la mesa donde va a ir la obra, quito los objetos que estén en el camino y entonces en ese momento ya cojo la obra y la traigo aquí. Parece una tontería y parece una cosa de perogrullo, pero muchas veces nos pasa que vamos a coger el cuadro y luego no sabemos dónde colocarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de manipular la obra, de cogerla, hay gente que prefiere guantes, gente que prefiere no, en fin. Mi recomendación, por ejemplo, con respecto a los guantes de algodón, yo tengo mis reservas, porque es verdad que escurren. O sea, si la obra pesa mucho y el marco es muy liso, por ejemplo, una obra medio pesada, con los guantes de algodón puede haber ciertos accidentes, hay que tener cuidado. Yo preferiría, por ejemplo, en ese caso, los guantes de nitrilo, que llaman, ¿no? Bueno, de látex, de nitrilo, que siempre sin polvo, que no tengan polvo. Las manos desnudas no es digamos que no está mal usar las manos sin guantes tampoco. Eso sí, tienen que estar perfectamente limpias y perfectamente secas, recién lavadas. Porque a veces no nos damos cuenta, pero en las manos tenemos grasa, podemos haber tocado algo y esa grasa que uno deja sobre el papel puede dejar marca directamente o puede dejar esos restos que atraen el polvo, atraen la humedad y empezamos otra vez, ¿no? con ese sistema. Entonces, en principio, pues eso, para manipular siempre manos limpias, siempre si se necesita más de una persona porque la obra pesa, siempre contar con esas dos personas, o sea, no escatimar en ese tipo de cosas. Y bueno, a la hora del embalaje, ¿no? Me preguntabas para... ¿Cómo las protegemos? Claro, por ejemplo, si las queremos mover pues dentro de una ciudad o de una ciudad a otra, lo que sea. Es verdad, como decía Carmen, que existen empresas especializadas en movimiento de arte. Tenemos a SIT, tenemos a TPI, tenemos a Ordax, a EDICT. O sea, hay unas empresas que se dedican exclusivamente a eso y son absolutamente profesionales. Por supuesto, si uno, por ejemplo, va a ir a una feria y lo que pretende es comprar mucha obra y tal, mi primera recomendación, sin duda, sería contratar a este tipo de empresas. Si es una cosa un poco más casual o uno ha comprado una sola obra o lo que sea, yo creo que siempre hay que contar con un mínimo, que es este embalaje que yo creo que voy a proponer ahora, que sería lo que llaman el embalaje blando, ¿no? Digamos. O sea, frente al embalaje duro que va en cajas de madera hechas ad hoc para la obra o en cajas metálicas, digamos, que ese sería el ideal. Si no se puede contar con eso, que son cajas que tienen amortiguación por dentro, amortiguación tanto contra la vibración como contra los agentes, la humedad y la temperatura, mínimo la obra debería contar con un envoltorio que se compone de tres capas, digamos, ¿no? Una primera capa en contacto con la obra, que sería... Nosotros usamos un tipo de lámina plástica de polietileno polipropileno que se llama Celplast o Lamprasil. Bueno, esa sería como muy profesional, sino un tisú, digamos, de papel, algo con lo que poder envolver, hacer una primera capa. Recomiendo, si la obra va con cristal y el cristal no es antirrotura, ponerle unas cintas adhesivas, por si acaso en un golpe el cristal se rompiera para que el cristal no se abra y no dañe la obra, ¿vale? Poner esas cintas. Y si no va con cristal, poner unas cintas de algodón alrededor del marco, digamos, para que ese tisú no apoye directamente sobre la obra, ¿no? Estoy hablando de obras de pintura enmarcadas ahora, ¿vale?
Esa primera capa digamos, se cubriría con una segunda de papel de burbujas, papel de burbujas o papel Bullcraft, que llaman, que es el de burbujas con el papel craft. Eso daría la amortiguación, digamos, una especie de amortiguación contra las vibraciones. No es exactamente, no es como poner unas espumas, pero bueno, digamos que ahí podría valer. Y luego un embalaje con cartón, con una caja de cartón. No tiene por qué ser una caja de cartón comprada ya hecha. Uno puede crearse más o menos con cierta pericia su propia caja, con, ¿no?, digamos, 2 frentes grandes que ocupen y unos laterales bien envueltos. Y ese sería, en principio, un buen sistema. Importante, esto no es un sistema de almacenaje. O sea, uno no puede coger ese sistema, dejarlo en el almacén y dejarlo así, porque está envuelto en plástico, no sabemos las condiciones que hay dentro. O sea, esto sería solo para el traslado, ¿no? Y dentro de lo que es el movimiento ya pues, el transporte, también mi recomendación siempre sería alquilar una furgoneta que tenga un espacio suficiente como para poner las obras ancladas en las paredes. Digamos que esa sería la primera opción, ¿no? La opción... Para que no vayan dando tumbos, que sería... Si no se puede o no se tiene, o en ese momento ya se tiene el coche propio o lo que sea, siempre la obra en la dirección de la marcha, nunca a la contra, porque así va a recibir menos golpes y menos vibración. En vertical, en principio. Es verdad que las obras que sean muy matéricas y que tengan mucha... obras que puedan tener cierto riesgo de caída, podrían estar un poco inclinadas, ¿no?, hacia el lado de la... Tumbadas. Es más fácil que vayan sufriendo golpes, yo creo. Yo creo que sí. Fenomenal. Y yo creo, bueno, eso serían un poco... Y siempre ancladas, eso también. Que la obra no vaya dando golpes o tal, eso sí que tiene que estar bastante bien anclada para evitar... Y los otros objetos también, si dentro del mismo espacio hay otras maletas, eso, cuidado, porque en un giro puedes... Y te revienta la pieza. Una cosa, Natalia, ya para terminar, esas piezas grandes, por ejemplo, que nos podemos encontrar, pues que hemos comprado un lienzo que monta, no nos lo podemos llevar. Si lo desmontamos de bastidor, ¿recomiendas que eso una persona sin conocimiento sea capaz de desmontar, enrollar sin saber o no? Porque claro, no es lo mismo enrollar una pintura muy matérica que enrollar una pieza que sea completamente plana. ¿Qué dices a eso? Porque yo conozco situaciones muy concretas. Así de primeras lo desaconsejo, porque sobre todo si no se cuenta con un profesional. Desmontar una obra, bueno, puede ser más o menos fácil. Enrolarla bien ya tiene más complicación y volverla a montar me parece complicado. Entonces, ¿qué situaciones nos podemos encontrar? O sea, el problema de todo es que uno puede, quiero decir, si pone todos los medios para que esa obra viaje bien, bueno, puede ser el caso. Por ejemplo, yo recuerdo en el Museo del Prado una obra de Viniegra muy grande, de 6 metros por 3,5, que realmente no cabía en el camión. Los restauradores del museo digamos, la desmontaron y la enrolaron en un rollo con un diámetro muy grande. Ese es el problema. Los diámetros, en este caso, era un diámetro que tenía más de 1,5 metros. Problemas que tiene enrollar la obra. Primero, que si es muy matérica y no está muy bien consolidada, te arriesgas a que se te pueda levantar parte de la pintura. Con lo cual, entendemos que la obra tiene que estar muy bien consolidada. El diámetro del rulo tiene que ser lo más grande posible para evitar que dé muchas vueltas, ¿no? Digamos, porque la tela se adapta perfectamente bien, la tela es muy flexible, pero la pintura puede no adaptarse tan bien, ¿no? Entonces, digamos que hemos escogido un rulo con un diámetro bastante grande. Aún así, sería interesante que ese rulo tuviera lo que llaman orejetas o, digamos, en los extremos una circunferencia más grande para que el rulo nunca descanse sobre la propia pintura, sino que descanse sobre los laterales, digamos, porque si no estamos aplastando con el peso del rulo y del resto de la pintura una sola línea de... Entonces, si se consiguen esas condiciones, que el diámetro sea grande, que esté protegida la pintura y no esté, digamos, pesando sobre ella, que esté bien embalada y sujeta y fija, me parece bien, siempre contando, yo creo, con la ayuda de un profesional. Si no, me parece que puedes poner bastante en riesgo la estabilidad de la obra. Claro. Bueno, pues yo creo que ha sido un tema magistralmente tratado. Yo considero que hemos podido solventar muchísimas cuestiones al respecto y que ha podido ser tremendamente esclarecedor.
Si esto es así, desde luego el fin que teníamos con el primer webinar que lanzamos desde la galería, pues se verá con creces satisfecho. Solo me queda agradecer la colaboración tuya, Natalia, y bueno, decirte que en la página web vamos a tener pinchado en la sección de servicios el contacto de Natalia para que cualquier persona que tenga necesidad de su buen hacer pueda contactar con ella, que seguramente se lo va a resolver y pues, ahí está. Natalia, mil gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros esta mañana. Gracias. Hasta luego.